¿Cómo se da uno cuenta que sirve para este mundo? La comedia o las artes escénicas tienen una complicidad y tienen una comunión muy sencilla. El artista da lo mejor que tiene o lo que cree que tiene y el público o lo acepta o no lo acepta. Entonces, en el fondo, es una mezcla entre pasión por hacer lo que uno quiere y también el público votando chévere o votando Entonces, si uno tiene mucha pasión, sigue buscando hasta que el público haga un bien, me parece. Por ahí vas bien. Y definitivamente el que termina al final diciendo si sí o si no, dando el veredicto, es el mismo público, porque esto es un arte escénica y sin público no hay arte escénica. Llegar a hacer esto fue lo que siempre quise. No, es complicado porque uno generalmente no la tiene tan clara cuando es joven. Hay muy poquitas personas que los considero unos grandes afortunados que desde muy pequeños saben qué quieren hacer y dicen desde los 7 años yo soy médico, yo quiero ser médico y les va muy bien y toda la vida se la pasan ahí. De resto, yo creo que siempre en el ámbito artístico siempre hay dudas, porque siempre hay sensibilidad, pero uno nunca sabe muy bien si quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, o será que me meto en publicidad, como intenté yo mucho tiempo. Yo sabía que quería hacer algo escénico, yo sabía que mi arte iba por el lado de, de, de la actuación o de la dirección o de la escritura, de entretenimiento, ¿no? De cine o de televisión o de teatro. Pero pues obviamente a uno como que siempre le daba miedo enfrentarse con uno mismo y con el fracaso y entonces uno en algún momento dado, por lo menos yo preferí moverme hacia algo que yo consideraba que era un poquito más seguro, que era la publicidad. Pero la vida es muy sabia y me enseñó en algún momento dado que uno tiene que darle la oportunidad a la pasión de uno y ahí fue que a los 30 años dije, no más publicidad, me voy a dedicar realmente a lo que yo quiero y me di un plazo, me di como 6 meses para decir, pues ¿sabe qué? Si esto no funciona, pues siempre tengo la publicidad y ahí dejé en un escritorio, en un cajón, una hoja de vida diciendo, ok, en 6 meses la uso, empiezo a mandar la hoja de vida por todos lados y pues la buena noticia es que para mí es que 17 años después en ese cajón sigue la hoja de vida. Entonces, pues pensar que siempre fue el sueño de uno, sí y no. Porque sí, porque uno siempre quiso, desde pequeños uno sabe cuál es el lugar de uno. Pero le cuesta a uno trabajo encontrarlo y deshojarlo. ¿Qué ha sido lo más difícil de aprender en este camino? Uf, todo, todo. Cada día tiene su afán, como decían las abuelas, y desde que el público a veces no responde, hasta aprender a escribir el material de uno. Al principio uno como que no tiene su estilo muy definido y le gustan otros comediantes y de pronto me voy por este lado y lo intento hasta llegar realmente a la voz de uno, ¿no? A lo que uno suena. Eso es una parte difícil, la otra parte difícil es la competitividad, la otra parte difícil es mantenerse, porque una cosa es de repente en algún momento dado tener algo de éxito y ¡fum! Subir allá a una cúspide. Y la otra es mantenerse, porque siempre hay gente atrás pitando, siempre hay gente atrás diciéndole a uno, bueno, quite, que acá voy yo. Entonces, eso es otra cosa difícil, mantenerse vigente, mantenerse nuevo todo el tiempo, reinventarse constantemente. Eso es difícil y evidentemente lo más difícil es seguir creyendo en uno, seguir en la constancia porque esto es un juego de persistencia. Esto no es un juego de un gran talento, aunque hay que tenerlo y hay que tener una disciplina, hay que trabajar mucho. Pero es una cuestión de seguir intentando y tener mucha persistencia. ¿Qué tanto me han apoyado los que me rodean? Uf, pero un montón, un montón. Al principio, a la gente que está cerca de uno le cuesta un poco, porque como uno mismo, al principio le cuesta entender que uno sí debe confiar y apostarle a la pasión de uno, pues uno tiene dudas al principio, dice, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Y uno se va metiendo como el agua fría, que es como un piecito a la vez y muy poquito, y uno no se tira de uno de cabeza porque uno además uno no sabe qué hay ahí. Y entonces siempre hay alguien, en el caso mío, cuando yo tenía 30 años trabajaba en una agencia de publicidad y tenía ya una hija de 3 años,
cuando tomé la decisión de salirme de la agencia de publicidad y dedicarme a esto al 100%, una mujer, mi esposa en ese momento, mi ex esposa hoy en día, Viviana, que me apoyó el 100%. Sabía que iba a ser difícil, tenía mucha fe en mi talento y siempre pues le agradezco mucho porque fue la persona que me dijo, hágale. Y yo creo que la pareja de uno es muy importante en ese momento porque uno le puede frustrar el camino a alguien que quiere o lo puede apoyar. Después, obviamente, siguió mi mamá, que siempre la mamá de uno es la primera que está ahí, en este caso pues fue la segunda, pero la mamá de uno le da todo el amor y siempre le dice hágale. Después, obviamente, la hermana, las hermanas, yo tengo 2 hermanas y mi papá como de último que estaba por allá, siempre dudando, siempre, no, ni siquiera dudando, sino como internamente. Hoy en día yo creo que ojalá que al muchacho pues no le vaya a ir muy mal. Uy, espero que el muchacho pues no se me vaya a caer muy duro, ¿no? Que así son los papás. Y, pero al final yo me acuerdo ya mi padre muy enfermo en el lecho de su muerte en un hospital y yo estaba llenando unos teatros y llegué después de una función y le dije, pa, me dijo, ¿cómo te fue? Y le dije, bien, otra vez está lleno. Y le dije, a mí me llama mucho la atención, se me hace increíble, de verdad, que se sigan llenando los teatros donde me presento. Y me dijo, no, increíble que tú todavía no hayas entendido el talento que tienes. Entonces eso fue muy bonito porque al final entendí el gran apoyo que me dio mi papá en la vida desde su lugar de padre. ¿Que si da miedo vivir de este mundo? Pues claro, mucho miedo, obviamente, muchísimo, todos los días. Uno se despierta y dice, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que estoy caminando por donde es? ¿Será que mañana voy a tener trabajo? ¿Será que mañana me van a seguir creyendo? ¿Será que no se han dado cuenta todavía? Entonces, pues sí, claro, uno sigue todos los días como con ese miedo, que trae el emprendimiento, ¿no? Emprender algo, emprender un camino uno solo, siempre tiene el miedo que no tiene el trabajo en una oficina. Porque el trabajo en una oficina, pues el único miedo es que lo echen y si lo echan, pues lo vuelve a contratar otra empresa. Pero el recibir un chequecito mensual no lo hago yo desde hace 17 años. Yo trabajo siempre todos los días por creer en mí y por mi talento y por mis eventos y por mi teatro y mis actuaciones y siempre esperando que salga un nuevo proyecto. Lo bonito es que en 17 años siempre ha salido uno nuevo, siempre alguien lo está llamando a uno, siempre uno está buscando con quién trabajar, siempre la está armando, como uno dice. Entonces, da miedo, pero vale la pena. ¿Cómo se prepara uno para hacer un stand-up? Bueno, ahí hay una clavecita y es cómo se prepara, qué hace antes de pararse. Porque el stand-up es eso, es pararse, hablar de algún tema que ojalá haga reír. El truquito es que uno no puede subirse a hacer reír. Es una como dicotomía y una cosa extraña. Uno tiene que subirse a hacer conexiones con la gente. Entonces, cuando uno está escribiendo, hay ciertas cosas que le causan gracia, pero porque uno se hace como una conexión con como uno busca lo que se llaman los insights, que son como unas pequeñas verdades reveladas que están dentro de todos los seres humanos y que cuando uno se la cuenta a alguien más, esa persona le da como unas ganas de reírse porque se da cuenta que alguien más lo pensó y que de pronto no había sido la persona para llegar a esa conclusión. Entonces los comediantes vamos buscando esas pequeñas verdades por todos lados y cuando las encontramos las escribimos, tratamos de prepararlas. Hay unos que las escriben ya muy bien escritas. A mí me gusta más ensayarlas, oírme en un lugar como esto, trabajar en un lugar como esto y cuando ya siento que están más o menos, voy a un lugar y las pruebo. Hay unos lugares de comedia donde uno puede probar líneas y si el público le gustó, de ahí empiezo a trabajarlas más y como a sacarles, como a hilarlas, sacarles mechoncitos, sacarle por acá, arreglarlas, ponerles trapitos y uno después de un tiempo termina con un pequeño mamarrachito que va con el tiempo mejorándose. Eso es más o menos como uno se prepara. Una embarrada que nunca hacemos muchas, es muy frecuente, esto lo hacemos con mucha frecuencia en el año, pararse
al frente de un público. Muchas veces nos invitan empresas a que presentemos el producto o que hagamos un show después de la presentación del producto. Entonces siempre hay nombres que nos dicen que digamos el gerente de un banco, la marca de un nuevo producto. Por ejemplo, no puedo olvidar el día que fui a lanzar hace muchos años un portal muy importante, en la época, en el boom de los portales, cuando llegaban a Colombia inversionistas gigantescos de todos lados y hacían unos lanzamientos gigantescos porque el portal iba a ser lo más importante. Y en ese momento había dos portales de búsqueda, al estilo Google, pero no existía Google, existía Expedia, Expedia se llamaba, Explorer, ¿saben? Y había dos portales que estaban peleándose el mundo latinoamericano. Uno se llamaba el sitio.com y el otro la ciudad.com. Y entonces yo a mí me invitaron al sitio.com y esto era un calendario maya gigantesco en uno de estos clubes muy grandes de la ciudad y el calendario maya se abría y salía yo al lado de Valeria Massa, una argentina muy muy bonita. Y salgo yo y lo primero que digo es: señores y señoras, bienvenidos al lanzamiento de la ciudad.com. De esas tengo muchas, que digo el nombre incorrecto del gerente, que digo incorrectamente. Me ha pasado una vez con una ciudad y pedí muchas disculpas porque estaba haciendo una gira. Y uno cuando está haciendo una gira a veces se le olvida dónde está porque son muchas ciudades. Y había estado en Cali y el otro día me presenté en Popayán y los dos teatros, por excusarme esto lo digo, pero los dos teatros son muy parecidos. Son teatros como antiguos, ¿no? Como el Colón acá en Bogotá, pero son teatros, sí, muy bonitos, pero muy clásicos. Y al final de una muy buena función en Popayán dije: muy buenas noches, Cali. Y dije: no, pues, y les expliqué y se rieron y ya. Lo mejor ahí es siempre decir la verdad. Pero muchas vergüenzas me ha pasado. Si tuvieras que hacer un breve resumen de cómo es mi carácter, es muy sencillo. Soy neura. Y bipolar. Bipolar porque a veces estoy muy, muy contento, porque estoy o trabajando, o a veces después de una racha de estar muy contento, estoy más callado y estoy pensando y a veces en esos momentos es cuando además salen la neura y salen las ideas. Las personas que trabajan en estos ámbitos artísticos tienen una tendencia a ser un poco bipolares. ¿Qué tiene jodido a este país? Yo creo que la educación. Yo creo que todo el problema de este país es que la plata que se produce, que es bastante, está muy mal destinada y el poder político de este país no ha entendido que la única manera de arreglar este país es invirtiendo muchísima plata, de la que se invierte en guerras y en narcotráfico, pues en la guerra del narcotráfico, todo esto en educación, en colegios, en profesores, en universidades gratuitas para todo el país. Tenemos cómo, pero nuestra plata se va por otro lado. ¿Qué es lo que más te ha costado cambiar de ti mismo? Aprender a oír. Creo que es algo que es lo más difícil que tenemos que hacer los seres humanos. Oír a los que queremos, oír a nuestros hijos, no pensar que no las sabemos todas. Especialmente con los hijos me pasa mucho que son ellos a veces los que le enseñan a uno. Entonces oír sería la primera y la segunda es la culpa, dejar de tener culpa por cosas que no son de uno. Nosotros vivimos en una sociedad de una religión bastante culposa, entonces todo lo que hacemos nos produce culpa aunque no hayamos hecho nada. Entonces si hacemos un poquito de dinero, nos da culpa, y si nos compramos un carro nos da culpa, y si nos vamos de viaje nos da culpa, y si no, todo es una constante culpa. Entonces eso he tratado de cambiarlo y de mirarlo mucho. Un consejo para alguien que se quiera dedicar a esto es, esto no es una fórmula para salir del hueco, esto no es una fórmula para hacer plata, esto es una decisión de vida. Esto es lanzarse a algo que cuesta mucho trabajo hacer, duele mucho trabajo hacerlo,
y es una decisión. Si cuando alguien se decide ser cura o arquitecto o bombero, es una decisión para el resto de la vida, es porque es su pasión. Un médico no puede decir en la mitad de la carrera, no, yo no hice la suficiente plata. Un médico quiere ayudar a la gente. Nosotros somos comediantes desde que podemos tener uso de razón. Y esto es nuestra vida y queremos hacer esto. Yo vengo haciéndolo desde que tomé el riesgo y desde que tuve el coraje para hacerlo. Y una vez que lo empecé a hacer, no quiero dejar de hacerlo. Entonces, mi consejo es, cuando se lance, no pare. Señor comediante, señora comediante, señorita, señorito comediante, no paren de hacer comedia. No paren. Párense en todos lados que puedan. En la sala de los tíos, en la droguería, en la farmacia, en el mercado, en cualquier esquina, pero háganle. Hagan la labor de hacer comedia constantemente. Y agarren oficio. El oficio de todos los días, estar haciendo algo para cada vez mejorar un poquito más.